Para hacer esta transformación necesitamos descoser la entrepierna de nuestro pantalón utilizando un descosedor. Te recomiendo que el jean que vayas a utilizar no tenga mucha elasticidad para que no se te deforme o estire al coser. En mi caso tengo un pespunte y va a ser lo primero que voy a descoser. Continúo descosiéndolo desde adentro con cuidado de no rasgar la tela. Te aconsejo que evites dar tirones para reventar la costura porque podés deformar la tela de jean. Ahora voy a descoser la costura de unión. Busco la cadena para que me sea más sencillo descoser y es solo tironear hasta que se deshaga toda la costura. Para retirar la costura de overlock, simplemente quitamos el hilo plano, que es la costura que aparece abajo. Y ya el resto de hilos sale fácil. Con la entrepierna descosida, ahora debemos descoser los tiros. El tiro delantero vamos a descoserlo todo hasta llegar a la bragueta. El tiro trasero vamos a descoserlo desde la mitad hacia abajo, que es donde se empieza a ensanchar para las caderas. Voy a buscar la cadeneta para descoserlo más fácil. Con los tiros descosidos voy a colocar uno sobre otro. Aquí es importante mantener todo plano y que siga la forma natural sin estar cerrando de más. Si intentamos cerrar mucho esta parte y no dejarlo natural, entonces vamos a formar un bulto en la zona de la bragueta. Hay que mantener la misma medida que teníamos de cadera al principio. Colocamos los alfileres que sean necesarios para que no se nos mueva. Vamos a hacer lo mismo con la trasera. Acomodamos las costuras de los costados, dejando la forma natural del pantalón. Aplanamos lo más que podamos para empezar a ubicar un tiro sobre otro. Colocamos varios alfileres para evitar que se nos mueva. Es importante que lo tengas bien sujeto para cuando vayas a la máquina no se te mueva y tampoco se te estire. Vamos a coser los tiros utilizando una aguja acorde al grosor de nuestra tela, es decir, una numeración 100 o 110. Voy a continuar la costura sobre las líneas del pespunte anterior.
Voy a hacer el segundo pespunte. Cuando lo tengamos listo, podemos coser el tiro delantero. Asegúrate antes de empezar a coser de no tener ningún tejido extra debajo, es decir, no estar pisando el tiro trasero. Cuando tenga el primer pespunte listo, voy a hacer el segundo igual que lo hicimos con el trasero. Con los tiros cosidos, ahora debemos colocar el tejido extra en los triángulos que tenemos. Revisamos que no tengamos ningún defecto en las costuras para continuar. Voy a colocar tela de otros jeans, pero podés colocar otra tela que te guste. Lo importante aquí es que la tela que vayas a agregar no sea más gruesa que la tela del jean que estás modificando. De lo contrario, podría traerte un defecto en la zona del tiro al ejercer peso hacia abajo. Tampoco uses una tela más rígida porque va a hacer defecto. Colocamos varios alfileres para sujetar, así evitamos que se nos mueva en la máquina. Colocamos también la tela en la abertura trasera. Nos aseguramos de no tener ningún volumen extra, de tener todo plano y las costuras bien acomodadas. Procedemos a colocar los alfileres que sean necesarios para tener todo bien sujeto. Primero voy a coser mi pieza delantera. Voy a seguir la línea de mi costura anterior, controlando siempre de no tener tejido extra debajo. Paralelo a mi primer pespunte voy a hacer un segundo pespunte imitando la costura de jean.
Ya cosido un lado del triángulo, voy al otro lado a repetir lo mismo. Cuando tengamos cosido el triángulo delantero, vamos a coser el triángulo trasero. Seguiremos los mismos pasos. Así es como me quedó el doble pespunte. Voy a cortar el tejido alrededor del triángulo, dejando aproximadamente 1 centímetro para pasarle overlock. Puedes hacer una costura en zigzag para darle terminación y evitar que se deshilache. Con el sobrelado hecho, voy a cortar para enderezar el bajo.